tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Feliz inicio de semana, hermanas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una historia que necesito que la tomemos con bastante seriedad. Es una historia que desafortunadamente se vive, híjole, muchísimo en el hogar. Quise contarla, quiero contárselas porque es una historia que no saben la cantidad de historias que me han llegado así. Muchas historias que me llegan hablan de esta situación y para mí es muy difícil contarla porque las plataformas no permiten estas historias. Así que voy a tener muchísimo cuidado en contárselas. Espero que me entiendan. Puedo cambiar algunas palabras o no pronunciar algunas. Ya saben que luego muevo la boca para decir unas palabras y que no nos vayan a quitar el video. Es una historia que si estás viviendo esto, yo de verdad te digo, no tengas miedo, no estás sola y cuéntaselo a alguien, hermana. Cuéntaselo a alguien. Desafortunadamente a veces en tu casa no te creen lo que estás viviendo, pero allá afuera alguna amiga, alguna vecina, alguien le puedes contar esto que te está pasando. Como ya leíste en el título del video, mi mamá cubrió a mi padrastro de lo que él me hizo. Ya te imaginarás, pero quédate a escuchar esta historia porque de verdad, desafortunadamente, hermana, uno normaliza estas situaciones. De verdad, normaliza el escuchar. Es a lo que voy, el escuchar estas situaciones. Pero lo que no me cabe en la cabeza es que una madre haga este tipo de cosas. Quédate a escuchar esta historia porque te va a dar mucho coraje, sin juzgar, pero te va a dar mucho coraje. Así que bueno, hermana, si ya te suscribiste, activaste la campanita de notificaciones y me sigues en todas mis redes sociales, vamos a comenzar. Esta historia comienza así. Mira, te voy a platicar cómo está conformada mi familia. Antes éramos mi mamá, mi papá y yo, ¿ok? Desde que yo estaba muy chiquita, mis papás se separaron. Entonces yo la verdad desde muy pequeña no tuve una convivencia como muy unida a mi papá. O sea, no fui nada unida con mi papá porque desde que mis papás se separaron, mi papá ya andaba con alguien más y tuvo hijos con alguien más. Entonces hizo su propia familia y yo me alejé completamente de mi papá. Yo soy la única hija que tuvieron mi mamá y mi papá, o sea, que tienen en común, ¿no? Porque mi mamá pues tuvo también y mi papá también. Cada quien tuvo sus propios hijos, pero de mamá y papá solamente soy yo. Por su parte, mi mamá duró varios años en formalizar una relación con algún tipo. O sea, mi mamá sí se tardó, sí salía, ¿no? A lo mejor tenía sus citas y demás, pero sí se tardó en formalizar con alguien. Entonces, hasta que conoce a mi padrastro, el infeliz cucaracho de esta historia. Fíjate, hermana, desde aquí empezamos con las banderas rojas. Mi mamá ya conocía al cucaracho, a mi padrastro. Lo conoció años atrás, pero le perdió el rastro porque resulta que el cucaracho estaba en prisión. Entonces cuando sale, pues mi mamá y él reconectan y pues empiezan a andar. Desde ahí empezamos mal la relación, ¿no? Desde saber de dónde viene, sin juzgar. Pues bueno, yo tenía como unos 6, 7 años, o sea, estaba muy chiquita cuando mi mamá decide formalizar con el cucaracho. Mira, no te voy a negar, al principio el cucaracho era muy buena persona conmigo, era como un papá para mí, todo iba perfecto. Cuando formalizan, deciden que el cucaracho se vaya a vivir con nosotros donde vivíamos mi mamá y yo. Entonces, pues él se fue a vivir con nosotros y te digo, yo pues al principio lo veía bien porque me quería mucho, me trataba muy bien. Bueno, resulta que mi mamá se sale de trabajar porque a los 2, 3 años se entera que está embarazada. A los 2, 3 años que se juntó con mi padrastro se entera que está embarazada. A mi padrastro le iba muy bien, ¿no? Después de un tiempo vuelve a quedar embarazada mi mamá de mi segundo hermano. En este momento, en este punto, mi mamá le cacha una infidelidad a su pareja, a mi padrastro, pero decide perdonarlo y seguir la relación. Otra bandera roja, pero bueno, seguimos. Pues bueno, empezamos a tener problemas con la familia y decidimos salirnos de vivir de la casa donde estábamos viviendo para irnos a rentar a otro lado. Aquí comenzó mi pesadilla. Fíjate, justamente cae pandemia y a un lado de nuestra casa vivía mi abuelita. Cae pandemia y pues mi padrastro se queda sin trabajo y mi mamá pone un puesto de comida. Ponen el puesto de comida, entonces los dos se salían a trabajar a vender la comida y yo me quedaba cuidando a mis hermanos. Pero aquí es donde empieza mi pesadilla, hermana. Bueno, llegó un día que mi mamá y mi papá se salieron a vender comida. Te digo, yo me quedaba cuidando a mis hermanos. Yo era mayor, 10 años mayor que mis hermanos. Entonces, en ese momento yo habré tenido unos 13, 14 años más o menos. Y un día yo estaba en la casa, en la sala, y yo escuché ruidos en mi cuarto.
Para esto yo tenía mi propio baño, o sea, mi cuarto y mi baño, ¿no? Entonces escucho ruidos y dije, ay, qué raro, porque pues se supone que mi padrastro y mi mamá se salieron a vender la comida. Ay, hermana, pues agárrate, porque voy a mi cuarto para ver qué ruido, pues qué era lo que estaba pasando. Y sale del baño mi padrastro, de mi baño, pero sin ropa. Yo me asusté muchísimo porque era algo que yo jamás había visto, estaba muy chica y me dio mucho miedo y no le conté a mi mamá por eso, por miedo a que no me creyera y porque también me daba vergüenza contarle que yo había visto eso, porque dije, bueno, a lo mejor fue un descuido, ¿no? En ese momento inocentemente creí eso. Hermana, te digo, a mí me dio miedo que mi mamá se enojara conmigo, entonces yo nunca dije nada. Por cosas de la vida tuvimos que regresarnos a vivir a la casa, a nuestra casa, de donde nos habíamos salido. Y estas situaciones empezaron a pasar más veces. Fue más recurrente vivir esta situación con mi padrastro porque había momentos donde me decía, ay, pásame la toalla, se me olvidó que se estaba bañando. Y yo le llevaba la toalla y él se salía de la regadera. Así. Entonces yo para ese momento tenía 15, 16 años y las cosas fueron empeorando. O sea, cada vez más yo veía esto y era como que me daba mucho asco, pero me daba mucho miedo hablar porque me daba mucho miedo que mi mamá no me creyera o que me regañara o que me dijera que era mi culpa por haberlo visto así, cuando sabemos perfectamente que no era mi culpa. Todo fue de mal en peor porque él no consiguió trabajo, se quedó en la casa, mi mamá sí tenía otro trabajo, entonces pues para que entrara más dinero a la casa, mi mamá aparte de la comida pues tenía otro trabajo y pues yo de la prepa tenía que llegar a la casa a hacer aseo, a hacer comida y hacerme cargo de todo porque pues mi mamá era la que se la pasaba trabajando y mi padrastro se la pasaba dormido todo el día, o sea, dormía todo el día. Entonces yo llegaba y a mí, como toda persona, nos gusta poner música, ¿no? Para hacer el aseo, para limpiar, para cocinar. Ah, no, pero a mi padrastro le molestaba, me bajaba la luz, me cortaba los cables. Eso era, que no se te va a olvidar este dato porque es importante. Él le encantaba cortar los cables para que no escuchara música. O sea, se ponía como loco, hermana. Un día yo estaba bañándome y, hermana, mi casa era muy humilde, ¿ok? Entonces, mi baño tenía como una lámina y la barda, o sea, la barda, la lámina. Entonces había un espacio que si tú te subías como a la azotea, veías hacia mi baño. Un día yo me estaba bañando y de esas veces que yo sentía como que alguien me observaba. O sea, me sentía observada. Volteo hacia arriba y veo a mi padrastro grabándome con su celular mientras yo me estaba bañando. A mí me dio tanto miedo. Rápido agarré una toalla, me tapé y salí corriendo con mi mamá a decirle lo que estaba pasando. Pues mi mamá fue y le reclamó a mi padrastro y ¿sabes qué dijo el infeliz? Es que me enteré que se estaba tomando fotos y por eso quería grabar para decirte. Para este punto mi mamá a veces me preguntaba, oye, ¿pero estás segura de lo que viste? Oye, pero, o sea, como que mi mamá dudaba de mí. A ver, mamás, aquí sí me voy a poner brava. ¿Cómo es posible que ustedes duden de sus hijos? De verdad, ¿cuántos casos de los que han pasado son mentira? No, sí, yo tuve una hermana que dijo que hiciera mentira. Ok, uno de cuántos. No sé las estadísticas, no tengo una estadística, no me metí a investigar, pero ¿cuántos de estos casos pasan en casa con familiares? Muchísimos. Y no es posible que tu hija, tu hermana, tu tía, tu algo de tu familia vaya y te cuente y tú le digas, oye, pero ¿estás segura? Claro que estoy segura, deja, ¿cómo crees que me voy a inventar esto? ¿Cómo por qué me inventaría esto? Si la que está viviendo incómoda soy yo. De verdad me repugna y me da asco. No solo los hombres que hacen esto, sino las mamás que dudan de sus hijas cuando van y les cuentan este tipo de cosas. Porque mi mamá dudaba de mí cuando yo le decía, oye, es que mi padre, oye, pero sí será cierto, oye, pero sí esto. Bueno, esa noche mi mamá decidió creerme y lo corrió de la casa. Yo por este punto odiaba y me daba asco ver a este tipo, a mi padrastro. Pero yo dije, se acabó la pesadilla, ya no me va a pasar, ya no lo voy a ver así como siempre me habla en el baño, porque yo caí en una depresión donde yo ya bajaba mis calificaciones, empecé a tomar, a fumar, de verdad, porque me deprimía mucho el no sentirme respaldada, porque no le decía nada a mi mamá por miedo. Pero bueno, en ese momento yo dije, gané esta batalla sin imaginarme que se venían más.
Hermana, yo no le había contado a nadie, ni a mi familia, ni mucho menos a mi papá biológico de lo que yo estaba viviendo, porque yo sentí que mi mamá ya me había defendido. Cuando de pronto, unos mesecitos después, mi padrastro regresa a vivir con nosotros, porque mi mamá lo aceptó, así como lo escuchas. Hermana, en este punto nos la pasábamos peleando todos, gritos, groserías, demás. ¿Por qué? Porque yo ya no estaba feliz, yo no estaba cómoda viviendo ahí. ¿Y cómo era posible que mi mamá lo había aceptado de regreso? Y no solo eso, seguía de mantenido de mi mamá porque el tipo no hacía absolutamente nada, se la pasaba ahí. Años después, porque seguía viviendo en la casa, conozco a mi novio. Yo en este momento habré tenido unos 17 años, 18 años cuando conocí a mi novio. La gota que derramó el vaso fue que, bueno, yo le conté todo a mi novio, ¿no? Él me decía, ¿por qué no le cuentas a tu papá? Cuéntale a tu papá biológico, cuéntale, pero yo no me atrevía. Hasta que un día, la gota que derramó el vaso fue que volvió a pasar la misma situación con mi padrastro. Fui y le dije a mi mamá, y mi mamá decidió defender a su pareja, a mi padrastro. Lo defendió y se puso en contra mía. ¿Me pueden explicar, mamás, esta situación? Alguien que sea mamá, porque luego, tú no eres mamá, tú no entiendes. Bueno, alguien que sea mamá que me explique por qué defender a un tipo en lugar de a tu hija que te está diciendo que este güey literalmente la está acosando. En ese momento mi novio me llevó con mi papá biológico para contarle todas las cosas. Mi papá lloró, me abrazó, me pidió perdón y a partir de ahí mi papá y yo empezamos a tener una relación, pues ahora sí de papá e hija que nunca tuvimos. Mi papá fue a confrontar al cucaracho, a mi padrastro, y él obviamente hasta la fecha lo sigue negando. Por supuesto que sí, porque no va a decir, sí, soy un tal. No, ¿verdad? No va a decir eso porque no tiene los suficientes pantalones. Los tiene para andar haciendo sus porquerías, pero no para admitirlo. Pues yo dejé de saber de mi padrastro como un mes. Después mi mamá volvió a perdonarlo, pero ya no vivía en la casa. No, pero ya se la pasaba, comía ahí, a veces dormía ahí y así, ¿no? Yo estaba muy decepcionada de mi mamá, ya ni siquiera de ese tipo, de mi padrastro, de mi mamá. Una vez me acuerdo que me llamó y me dijo, oye, ahorita va a ir él, o sea, mi padrastro, para cocinar, porque yo no alcanzo a llegar. De verdad estaba muy decepcionada de mi mamá, de cómo siendo mi mamá, siendo mujer, siendo yo su hija, podía ponerse del lado de una persona como él. Porque puedes amar mucho a una persona, hermana, pero cegarte a este nivel, no sé, no entiendo. Yo para este momento tenía 18 años, así que decidí salirme de mi casa. Yo me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Yo me voy de aquí, la verdad es que yo no soporto. Mi mamá lloró, por favor no te vayas, mira, perdóname, no sé qué. Le dije, es que ¿cómo es posible? Después de todo lo que te he contado y le conté más y más cosas que también me había callado desde muy chiquita. Y no, perdóname, ahora sí le voy a dejar de hablar, no sé qué. Y sí, le dejó de hablar otra vez al cucaracho. Para esto mi novio me visitaba en la casa y mi novio tiene una moto. Pues un día salimos porque mi novio ya se iba y nos dimos cuenta que estaban cortados los cables. ¿Ves que te dije que no olvidaras esto? Porque mi padrastro tenía esa costumbrita, esa mañita. Pues le cortó los cables de la moto a mi novio porque como se enteró que él fue el que me animó a hablar y a decir todo, pues le agarró coraje, le cortó los cables para que no funcionara su moto. Y yo, hermana, dije, yo ya no puedo más, yo me voy de esta casa. Porque mi mamá no cumplió con la promesa que me hizo de no volver a estar con el cucaracho, con mi padrastro, pues. Aún así yo no dejé a mi mamá. Y te voy a contar algo. Hasta la fecha, mi mamá no ha podido soltar a mi padrastro. Sigue con él. Se siguen hablando. Y yo sé que lo mete a la casa cuando yo estoy trabajando. Pero ¿qué hago? Yo no soporto más. Y te voy a decir algo. Me decepciona mucho que existan madres así. Y si decido contar esta historia es porque sé que muchas mujeres lo están viviendo, pero quiero que sepan que siempre va a haber una persona que las apoya y que sí les crea. Que tu mamá no te cree no significa que tú estás mal, que no te dé vergüenza. Tú no tienes la culpa de lo que estás viviendo, en lo absoluto. Hay gente puerca en este mundo, hay gente desgraciada en este mundo. Y tú no eres culpable de que una persona como este tipo haga lo que haga. Que no te dé miedo y que no te dé pena. Vergüenza debería de tener él. Y lo va a negar siempre, pero te lo juro que siempre va a haber una persona que te crea a ti.
Ya te vi que te gustó el video. Aquí te voy a dejar a la izquierda este video para que vayas a verlo también. Y este de la derecha está mejor para que vayas a verlo. Y ya me di cuenta que no te has suscrito, hermana, es gratis. Nomás apriétale el botoncito que está aquí abajo, te suscribes y listo, para que no te pierdas ningún video, ningún chismecito.